es Blue, más que radio. 7:49 minutos, el gobierno presentó su idea de un acuerdo nacional. Esta es la propuesta para enseriar un poquito la política, para arreglar el clima de hostilidad, de polarización política, para generar respetos. 5 puntos que incluye este acuerdo nacional: seguridad y erradicación de la violencia política, es el primero. Segundo, respeto a las reglas electorales. Quiere decir, no vamos a aspirar a la reelección, no vamos a cambiar el calendario electoral. Tercero, transformación territorial de zonas afectadas por el conflicto. Cuarto, crecimiento económico con equidad. Y quinto, deliberación argumentada en el Congreso. El tema es muy importante, lo viene trabajando desde que se posesionó hace relativamente poco el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Bienvenido, ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial aquí a todos los compañeros en la mesa, a todos los oyentes, encantado de estar por acá. A ver, ministro, primero que todo, este es un acuerdo que debería ser en el mundo ideal de quién con quién. Este es un acuerdo, Néstor, que en el mundo ideal y en la Colombia de hoy, además, debería ser un acuerdo en el que participe toda la ciudadanía y los distintos sectores. No es un acuerdo entre políticos, no es un acuerdo como se hacía hace 20 o 30 años para firmar un papel en la Casa de Nariño, varios prohombres, expresidentes de la República, etcétera. Es un acuerdo que hemos venido trabajando desde la base, entre otras cosas, ya se está dando en muchos de esos puntos y ahora seguramente los comentaremos. Y lo que se trata de crear un clima, no para que nos pongamos de acuerdo en todo, no para que haya un consenso. Yo creo que en la democracia el disenso es fundamental, pues, sino para que podamos tramitarlo de una manera, mejoremos la calidad del debate democrático y que participen gobernadores, alcaldes, fuerzas políticas, organizaciones sociales y sindicales. Y hemos hablado con todos ellos en estos 2 meses, desde el discurso del 20 de julio del presidente en el Congreso, en donde llamó al acuerdo nacional. El presidente Petro nos dijo al ministro de Hacienda, a Laura Sarabia, en el lado económico, y al ministro del Interior en el tema de seguridad, de paz, de institucionalidad: busquemos y hablemos con todas las fuerzas a ver cómo se puede trabajar unos puntos de un acuerdo nacional, un acuerdo de mínimos hemos llamado. Las diferencias van a continuar, vienen elecciones en el 26, pero sí que podamos llegar a ese proceso electoral y hacia adelante podamos estar de acuerdo en temas mínimos que son los que planteamos allá, que, Néstor, adelanto una vez, es una propuesta del gobierno, no es un marco inflexible en donde de aquí no, sino es para abrir la conversación, para escucharnos y para mirar en qué otros temas podemos avanzar en acuerdo. Pero, ministro, a ver, al final de este acuerdo, en este mundo ideal del que yo le hablo, sí, usted se imagina, logramos sacar adelante el acuerdo nacional cuando se den la mano quiénes, cuando firmen quiénes, cuando vayan a la Casa de Nariño o haya una ceremonia donde sea entre quiénes. Eso es lo que yo creo que hay que plantear de manera distinta. Los acuerdos de antes en la Casa de Nariño, en donde hay sectores que se sienten excluidos y hay sectores entonces que consideran que no fueron escuchados suficientemente. Yo creo que es un acuerdo en plena construcción, en la que debe participar mucha gente y que de hecho ya se viene dando. Yo les cito varios ejemplos, Néstor, que tal vez han pasado en los últimos 2 meses y que por las distintas confrontaciones, las discusiones, a veces pasan inadvertidos frente a la opinión pública. Hace un mes se firmó un pacto de crédito por el crédito barato, como lo mencioné ahora, liderado por Laura Sarabia y el ministro de Hacienda, en donde se va a fomentar y a fortalecer el tema del turismo, de la vivienda y del empleo en general con el crédito barato, con el sector bancario. Nosotros hemos venido trabajando en estos 2 meses en los 170 municipios PD, son 16 zonas, en unos pactos territoriales para trabajar con alcaldes, comunidades y gobernadores en la transformación de esos territorios, que no se ha podido hacer desde la implementación del acuerdo de paz, y priorizar unas obras de verdad que impacten el territorio. Eso debería ser parte del acuerdo nacional, o tiene que hacer parte.
Este viernes, Néstor, vamos a ir a Santander de Quilichao con el presidente a entregar 1.500 hectáreas de tierra adquiridas, vendidas voluntariamente por sus propietarios a campesinos indígenas y afros, y los ingenios del valle van a ayudar y van a financiar y van a poner recursos para hacer esas tierras productivas para esos campesinos. Vamos a estar con los ingenios, con pero nada, todo esto nada, hace parte de... No, pero nada de eso, lo que usted me está diciendo, está en los 5 puntos del Acuerdo Nacional. No, por eso digo yo, el Acuerdo Nacional va mucho más allá. Lo que digo es que vamos a tener que... Hoy por ejemplo, está sentada para ir a los puntos una mesa técnica de salud permanente de la semana pasada, ustedes lo han registrado, de los ponentes con 20 actores del sistema, para tratar de ponernos de acuerdo en los textos de la reforma de la salud, discutiendo artículo por artículo, en ese punto de una deliberación argumentada de la agenda legislativa. Lo que yo creo es que tiene que haber muchos acuerdos nacionales y territoriales, y no el gran acuerdo nacional que mejore, que le dé tranquilidad institucional al país, que garantice unas reglas de juego claras, y que, ojo con esto, nos permita a todos rechazar que la violencia vuelva al panorama electoral de Colombia en el año 2026, que hay grupos violentos con esas intenciones. Ministro, para allá voy. Todo eso es perfecto. Hablemos de los 5 puntos que ustedes proponen. Primero, si me permite, seguridad y erradicación de la violencia política. ¿Cómo es eso, ministro? Bueno, Néstor, en el año 2016, en el acuerdo de paz con las FARC, se incluyó un capítulo o un párrafo que hablaba de un pacto político nacional para excluir la violencia del ejercicio de la política. Se trata de renovar ese compromiso de todas las fuerzas políticas y la sociedad colombiana con esa idea de rechazar la violencia en el ejercicio de la política. ¿En qué consiste esto? En que, y eso sí puede ser, por ejemplo, la firma de un pacto de todos los partidos, en donde rechacemos la interferencia armada en las elecciones, en donde nos comprometamos a que no se va a incorporar en las listas al Congreso ninguna persona que tenga indagaciones o investigaciones por vínculos con grupos ilegales que están pretendiendo cooptar el territorio, que están pretendiendo ejercer control territorial, en donde señalemos con toda claridad, y eso lo pidieron, por ejemplo, en las conversaciones, Néstor, hablamos mucho de eso con la bancada conservadora del Senado y la Cámara. El tema de seguridad tiene que unirnos a todos para enfrentar a estos grupos violentos y para que persistamos sí en la búsqueda de la paz y una negociación. Pero ¿cómo van a enfrentar a todos los grupos violentos si es que por otro lado están intentando allá voy, ya iba acuerdos de paz y de impunidad con todos esos grupos violentos? Ya iba a terminar, Néstor. Y ahí el acuerdo lo dice expresamente: insistir con quienes realmente quieran negociar con el Estado, llegar a acuerdos de paz, insistir en la salida negociada, pero con quienes definitivamente no, pongámonos de acuerdo como sociedad para enfrentar esos violentos. ¿Y eso ya no hay un acuerdo que se llama la ley? Eso ya, no, la ley obviamente da para enfrentarlos, pero eso tiene un acuerdo de fortalecimiento de las fuerzas militares, de respaldo político a la acción de las fuerzas militares y de policía, de recuperación de la seguridad ciudadana, y eso necesita un clima político que ha habido en el país en varias oportunidades y que necesitamos rescatarlo ahora. Pero sobre todo, Néstor, no podemos aceptar como colombianos que se mezcle nuevamente la violencia en las elecciones territoriales, que haya interferencia a esos grupos armados. Mire el tema tan importante es que Humberto de la Calle en el fin de semana, en el foro en el que estábamos, planteaba, creo que de manera equivocada, y así lo hemos dicho varios, que había que pensar nuevamente en suspensión de elecciones en algunos sitios donde no se pudiera hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo todos en decir, aquí la democracia se impone por encima de todo, más allá de cualquier orientación política, y tenemos que trabajar entre todos con el registraduría, con las fuerzas militares, para garantizar unas elecciones, para respetar las reglas de juego electorales, que es el punto 2, pero también para garantizar unas elecciones tranquilas y seguras para los ciudadanos. Ministro, en este capítulo de seguridad y erradicación de la violencia política, me llama mucho la atención esto de desescalar el lenguaje en el debate político, ¿cierto? Sí. Ese escalamiento de las hostilidades en el debate político, esa agresión
permanente, verbal en Colombia, ¿no arranca en el señor presidente? No, no arranca en el señor presidente, arranca desde hace más de una década, Néstor. Aquí hay muchos sectores que resolvieron que los problemas del país comenzaron, incluyendo ese de la polarización, el 7 de agosto del 2022 y van a terminar el 7 de agosto del 26 cuando salga el presidente. Yo creo que desde hace ya muchos años venimos en un clima de escalamiento verbal, de polarización, yo estoy de acuerdo con usted. Esto no se lo inventó el señor presidente, pero el señor presidente le dice a los que gritan en un estadio fuera Petro, les dice asesinos. El señor presidente a los periodistas, a las periodistas, les dice muñecas de la mafia. Yo sé. Usted habló con el presidente este tema, lo que significaría para el presidente en particular desescalar. Es que todos. ¿Él está dispuesto a algo? Pues es que el documento, la instrucción del presidente es trabajar en el acuerdo, se trabajó conjuntamente en el gobierno y yo creo que en este punto que es muy importante necesita un esfuerzo común de todos los colombianos por reducir las tensiones verbales. Aquí en Colombia muchas veces nos empezamos a hacernos recriminaciones mutuas. ¿Se acuerda como estábamos en el colegio y decíamos quién empezó la pelea? ¿Y fue usted o el otro? Aquí vivimos en eso todo el día. En lugar de estar en eso, en lugar de estar en ese tema de que el gobierno reacciona porque la oposición también ataca de manera inclemente a su familia, a su tema, etcétera, a su hija, en general, no vamos a ponernos a hacer un catálogo de lo que ha pasado, miremos hacia adelante y tratemos de hacer un esfuerzo, un alto en el camino todos. Vuelvo e insisto, no quiere decir que no haya críticas, no quiere decir que el presidente tampoco conteste a sus críticos y que haya un debate político natural. Sin duda. No estamos, pero ministro, pero que haya un mejoramiento de la calidad del debate democrático. Este tema en particular, usted lo habló con el presidente. Obviamente, todos lo y usted le dijo al presidente, esto significa un cambio de chip. Esto significa que todos, para todos, de acuerdo, que todos tengamos que entrar en eso. Y yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. El presidente está de acuerdo, está dispuesto a dejar de insultar vía Twitter. Yo creo que ese es el proceso y el propósito en el que debemos ponernos todos, no solamente el presidente. Yo sé, pero como él es el presidente de la República, yo no le puedo preguntar a los influencers, a los prepago de todas las orillas políticas, pero no solamente, si están dispuestos. Ojo con eso, Néstor, no solamente son las bodegas, son dirigentes políticos también, pero yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Sí, el presidente, lo que pasa es que la grandeza, ministro, le corresponde a los gobernantes. De acuerdo, el tono lo ponemos todos. Si el presidente, y yo estoy seguro, si el presidente cambia el tono, el siguiente, el que no cambie, todos nos iremos ahí a recriminarlo. Bueno, ¿no? Si fulanito de tal insulta al presidente, le diré a fulanito de tal, y no estamos en modo respeto. Pero el ejemplo comienza en casa, decían, ¿se acuerda que eso decían las mamás? Sí, así es. Listo, ese es un buen comienzo. Sí, pero realmente sí hay, ministro, la decisión del presidente de la República, permítame insistirle, en desescalar su lenguaje, en dejar de estigmatizar a los opositores. Y se lo pregunto porque fundamentalmente el presidente ya ha firmado algunos acuerdos, por ejemplo, con la prensa. Y en el discurso en el que estaba firmando el mismo acuerdo, terminó descalificando de la manera más virulenta a la prensa. ¿El presidente está dispuesto a decir, yo me meto a esto? Pues ¿O vamos a lo mismo de siempre? Es que es una propuesta del presidente y del gobierno. Me parece que la discusión es... Pero le pregunto porque es que ya el presidente ha incumplido sus acuerdos, todos, incluso firmando los acuerdos. La invitación cordial que yo creo que tenemos que hacer a todos los colombianos es, vuelvo y digo, podemos dedicarnos a mirar de aquí atrás lo que ha pasado, quién dijo primero esto, quién dijo lo otro, quién dijo eso, y nos quedamos en eso, y seguimos en eso igual. O miramos hacia adelante y digamos, bueno, aquí sí hay un problema serio de esta sociedad que no se pone de acuerdo en nada, que nos insultamos y nos descalificamos todo el día todos, vuelvo, insisto, desde hace bastante tiempo, no desde el 7 de agosto del 22, y miremos a ver y concentrémonos en el debate de las propuestas y las soluciones a problemas muy graves que está viviendo este país. Sí. Felipe, voy a proponerle a los oyentes, como el ministro Cristo está en este momento aquí en la cabina de Blue,
sugiéranme preguntas y me dicen si están de acuerdo. Y, ministro, hacemos una entrevista aquí a varias bandas, si le parece. Sí, lo que pasa es que tengo Bueno, no, mientras tenga un tiempito limitado. Mientras tenga tiempo, Listo. usted me dice, me alza la mano y me dice, me tengo que ir. Bueno, pero listo. mientras tanto, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos también en el canal de YouTube para quien quiera hacerle preguntas al ministro del Interior y la idea de un acuerdo nacional. Felipe. Sí, ministro, dice usted que hay que, es parte del acuerdo es respetar las reglas electorales. Habla usted de las elecciones. Eso no se da por descontado, esa no es la Constitución. Muy buena pregunta, Felipe. El gobierno lo da por descontado y el gobierno nunca ha pensado nada distinto, pero no podemos desconocer, Felipe, con los buenos días, que llevamos un buen tiempo escuchando a dirigentes políticos hablando de que no va a haber elecciones en el 26, de que el presidente va a cambiar las reglas de juego, que el calendario electoral no se va a respetar, que va a haber un decreto de conmoción para aplazar elecciones. A mí siempre, desde antes de que yo ingresara al gobierno, me pareció todo eso fantasía y teorías de ciencia ficción, pero no podemos desconocer que hay mucha gente que tiene incertidumbres sobre eso, y si eso se puede, más que poner en un acuerdo, reiterar el compromiso del gobierno con la estabilidad institucional, con el respeto a las reglas de juego democráticas, con un calendario electoral que es un activo formidable que tenemos en la sociedad colombiana cuando vemos otros países del mundo que no saben cuándo van a tener las elecciones, etcétera. Yo creo que si eso ayuda a que ya cerremos ese capítulo, Felipe, de una vez por todas, y nos concentremos en el debate, vuelvo e insisto, de ideas, de propuestas, de las diferencias civilizadamente, pues bienvenido sea. Si después de, ya hemos conversado mucho con todas las fuerzas, si en una nueva ronda de conversación nos dicen, mire, esto no vale la pena porque esto es absolutamente natural, pues simplemente no lo ponemos dentro del acuerdo, digamos. Esto es una propuesta que se tiene que enriquecer por toda la fuerza, ministro, y que recoge de hecho, Felipe, este tema, por ejemplo, recoge buena parte de las preocupaciones y las conversaciones que hemos tenido con muchos sectores frente al tema. Ministro, lo que pasa es que el presidente también al tiempo ha hablado de una asamblea constituyente, ha hablado de un mecanismo que ya hace bastante tiempo no se toca, ni el mecanismo de fast track. Hoy es inviable, la constituyente también. Quiero decir, todo eso que el presidente en teoría había firmado en mármol, después pareció desvanecerse. Entonces es el presidente, cuando propone asamblea constituyente y fast track, que se crecen esos rumores, esos miedos. Felipe, por eso le digo, Néstor, nos podemos poner a decir por qué crecieron los rumores, los miedos, por qué surgió esto, lo otro. Ya, digamos, ese es un tema que no está en la agenda, por lo menos del gobierno. Si están las preocupaciones de los colombianos, miremoslo, pero si en algún momento se planteó la posibilidad de la constituyente, de la reelección, etcétera, el gobierno está concentrado en mirar cómo ejecuta sus propuestas, cómo saca adelante las reformas sociales en el Congreso y cómo podemos discutir esas reformas en un clima de tranquilidad institucional. Ministro, ¿eso quiere decir que el gobierno desde ningún punto de vista va a apoyar el proyecto de reelección de la senadora Zuleta? Vuelvo y lo digo, y ustedes me ponen a que la senadora Zuleta... No pelee con ella. Yo no he peleado con ella. Es que ella le dijo que su agenda era diferente a la del gobierno. Ella no lo quiere mucho, ¿no? Pero lo he dicho, yo no tengo ningún problema con la senadora Zuleta. Mire, dos respuestas muy concretas, Felipe. La senadora tiene todo el derecho, y usted lo sabe muy bien, que es un estudioso de estos temas. Nadie puede decirle a la senadora, usted presente este proyecto. Sí, ¿qué proyecto presenta o no? Lo presenta. Sí, correcto. Un acto legislativo necesita para su presentación la firma de 10 congresistas. Hasta el momento no ha sido presentado. Esperemos a ver cuándo lo presente. Pero lo hemos dicho de una y otra manera, y vuelvo y lo reitero. El gobierno ha dicho, y está contemplado precisamente en esa propuesta del gobierno, que así como está hoy la Constitución, como diría, ¿se acuerda el humorista Andrés López? Deje así, así está, así está bien. Yo fui el que lideré, y ustedes recordarán, la eliminación de la figura de la reelección presidencial como ministro del Interior del presidente Santos
hace 8 años. La reelección presidencial y la reelección de gobernadores y alcaldes en Colombia no es una buena idea y no podemos de ninguna manera contemplarla. Ahora, la senadora Zuleta tiene todo el derecho a presentar sus iniciativas y el gobierno el derecho en su momento, si tiene que ir al Congreso, a decir que no la comparte. ¿Esto sería reelección para o no a la reelección para nadie? Para nadie. Es que hay otra vez, digamos, es que este no es solamente el tema, una buena pregunta, Néstor, del 26, no es el tema del 26, ni es el tema solo presidencial. Aquí cada vez en cuando surgen ideas que hay que reelegir los gobernadores y alcaldes. ¿Ustedes recuerdan esa discusión? Unificar los periodos. De la unificación, que se cruzan los periodos para poder prorrogar periodos. Por ahí andaba ahora, y en el gobierno anterior también lo hubo, ideas de prórrogas de periodos. Personalmente, siempre he rechazado esas ideas de cambiar las reglas de juego a la mitad del camino, y creo que tengo autoridad moral. Me opuse en su momento a que el presidente Uribe cambiara las reglas de juego en el 2004, lideré el restablecimiento de la prohibición de la reelección del 2015, y como ministro del Interior hoy y vocero del gobierno, creo que así como está hoy la Constitución en materia institucional, lo debemos mantener. Ministro, espero no meterlo en apuros, ¿no? En más, Felipe, ya lo metió. No creo que lo haya metido todavía, pero... Ya me metió con la senadora Zuleta y ahora... Pregunta aquí en las redes, pregunta una oyente acuciosa que tenemos, que si ese desescalamiento incluye RTBC y los bodegueros. Yo creo que... No, yo se la transmito, yo no. Vuelvo, o sea, es porque lo estoy viendo aquí. Yo vuelvo... No, espero no meterlo en apuros, no va a pelear con Holman Morris. No, yo no voy a pelear. Yo vuelvo y reitero lo que le dije a Néstor. Yo creo que involucra a todos, incluido obviamente todos los medios de comunicación y obviamente incluido la institucionalidad del país, y dentro de esa institucionalidad está RTBC. Sí. Ministro, sobre Néstor, quiero preguntar al ministro, porque comienza este diálogo diciendo que no es una interlocución o un acuerdo entre políticos, pero el fin de semana lo vimos reunido con la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y quisiera preguntarle por la interpretación, por la sensación de la reunión, porque usted dice, su frase es, fue productiva, pero ella dice, el acuerdo llega tarde. Sí, ella me dijo incluso eso, lo que ella dice, que el acuerdo llega tarde, me lo dijo. Y fue un encuentro casual, hay que decirlo, yo quiero ser totalmente preciso, en el marco de un evento de ideas y académico en Villa de Leyva. Quedamos de volver a conversar, como hemos hablado con muchos otros sectores del Centro Democrático, de Cambio Radical, de las fuerzas políticas, digamos. Hoy no se está iniciando esta conversación, se inició después del 20 de julio y hemos hablado con el Consejo Gremial, con todo el mundo. El encuentro con Marta Lucía fue positivo porque ella planteó en ese encuentro, dijo, a ese acuerdo le falta algo, y mucha gente le está diciendo, le falta este tema, le falta este otro. Ella dijo, le falta un capítulo de aplicación de las leyes anticorrupción, le falta un tema del sistema político, que precisamente el gobierno presentó una propuesta de reforma política. Conversamos brevemente sobre eso y quedamos de volver a conversar, como estamos dispuestos a conversar con todos los... Pero usted no cree que la puerta esté cerrada con esa frase ella que dice llega tarde, es casi imposible. No, yo creo que las puertas uno siempre tiene que persistir. No sé si yo sea demasiado optimista o ingenuo, pero yo creo que tenemos que insistir. Ministro, ni lo uno ni lo otro. Tenemos que insistir en hablarnos los colombianos. Mire, yo insisto hasta el cansancio, es una obsesión. Si no hablamos, si no nos vemos a la cara, si nos dedicamos solo a no escuchar, sino a cada uno tener su versión, pues más allá del gobierno actual hacia el futuro, Colombia va a ser incapaz de construir consensos para solucionar los graves problemas que tiene el país. En ese encuentro de este fin de semana en Villa de Leyva, me escribe una persona que estuvo allá y me dice, terminó Cristo, le leo el mensaje. ¿Quiere que le muestre? No. Terminó Cristo y Laura Sarabia pidió la palabra para decir que el acuerdo nacional no era un papel, sino acciones. ¿Esto es cierto? Sí, apoyar el acuerdo nacional, eso es exactamente lo que yo he dicho. Laura Sarabia intervino muy bien y dijo expresamente que ya, lo que yo acabo de decir, ya se están haciendo acciones del acuerdo nacional, el acuerdo es importante también en defensa institucional, y vuelvo y le digo, este es un acuerdo en el que estamos comprometidos en el gobierno. Ministro, una última pregunta para terminar con los 5 puntos del acuerdo. Deliberación argumentada en el Congreso.
¿Esto tiene nombre propio? ¿Ustedes sienten que no ha habido deliberación argumentada en el Congreso? Esto es un llamado a una, digamos, es un llamado a una discusión con argumentos en el Congreso. Lo que yo he visto en las últimas semanas es un avance importante de la agenda legislativa. La reforma laboral avanza, y es al contrario, Néstor, es reforzar ese tema de la argumentación. Mire, si usted ve hoy el texto que presentó el gobierno, hace una doble columna entre el texto que presentó el gobierno de reforma laboral hace ya un tiempo y cómo va hoy aprobada, usted se da cuenta que en Colombia podemos ponernos de acuerdo. Es una reforma totalmente distinta. Es una reforma que le quitó el capítulo prácticamente todo de derechos colectivos. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. El gobierno aceptó muchas propuestas. Y en lo que va de la plenaria se ha gradualizado algunos derechos, se han extendido vigencias, se han moderado ciertos artículos para tratar de buscar consensos. En reforma a la salud, por ejemplo, hay una mesa técnica, lo dije ahora, sentada, ponentes, gobierno. Eso no tiene antecedentes en la historia del trámite legislativo en Colombia, en donde están sentados todos antes de la ponencia. Antes se hacían audiencias en donde nadie se escuchaba y están tratando de llegar a consensos y se está avanzando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En la ley de jurisdicción agraria se está haciendo lo mismo. Entonces es invitar a esa deliberación argumentada, sin tanta polarización también. Ministro, si usted mismo está contando que hay deliberación, que el gobierno acepta argumentos de la oposición, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Si en el Congreso están haciendo lo mismo que hacían cuando usted era congresista. Más que cambiar es reiterar ese compromiso con la concertación de las reformas, digamos, con la concertación entre todos los sectores, que yo creo que se está dando, Néstor, y yo creo que hay que profundizar y somos capaces de cumplir con un doble propósito, Néstor. Los colombianos votaron por esas reformas y eligieron al presidente Petro, pero también hay otros sectores de la sociedad colombiana que han querido ser escuchados en la reforma y que, si se quiere decir de esa manera, se están escuchando cada vez más, y es el compromiso del gobierno. Ministro, el presidente Petro en su más reciente alocución dijo algo que llamó la atención. Él dijo: solamente hay 3 caminos para el país. 1, volver a las masacres, dijo él, volver a los 6.402 muchachos víctimas de los falsos positivos, lo que él asimila a que vuelva la derecha al poder o quien hoy es oposición al poder. Y habla de un punto que quedó allí sonando, que es el segundo que menciona, y es imponer las reformas por la fuerza. El tercero, dice él, es llegar a los consensos, que es lo que plantea el Acuerdo Nacional que usted nos explica hoy. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que una de sus opciones es imponer las reformas sociales por la fuerza? No, yo creo que fue una intervención del presidente en su momento, que yo la vi en la locución, como planteando distintas opciones. No creo que se refiriera a un camino o a una acción o a una estrategia en particular. Lo cierto, vuelvo y digo, para no quedarnos atrás, es que el camino escogido es el del consenso para sacar adelante la reforma. Es decir, el camino escogido por ahora es el tercero, con la posibilidad de que en el 26, en la lectura del presidente, sea el primero, porque el presidente asimila la llegada de la oposición al poder de nuevo a que lleguen las masacres. Pues eso es una parte del debate y de la discusión política, Ricardo. Yo creo que las masacres no las podemos negar en la realidad colombiana. Pero pasan también en este gobierno. Lo que pasó, digamos que están pasando. Entramos, vuelvo y digo, en la discusión de si antes era más grave o menos grave, pero no quisiera entrar en esa discusión. Sí, no, porque entramos en un tema de conteo de conteo de muertos, sí, y eso que me parece que es terrible. Es terrible. 40 y pico antes y 50 hoy. Eso, sí, y cuántos muertos eran las masacres ahora, y que son vendetas entre Ministro, ellos. Estoy de acuerdo con usted. Nunca debió suceder el tema ese del conteo de muertos como herramienta de debate político. Es el ministro Juan Fernando Cristo. Tiene que irse, ministro. Sí, señor. Pero quedo con la sensación de que este es un acuerdo nacional que debería funcionar. Va a ser difícil, le soy sincero. Claro. Me parece que usted está en el listado de los buenos deseos. ¿Sus colegas le copian, ministro? No sé si la mayoría, todos. ¿Cómo? ¿Quién no le copia? No sé. Todos. Usted lo quiere meter. Corresponde también a la política pensar a veces con el deseo.
y me parece que este es el mundo en el que deberíamos vivir, de no insultarnos, de cesar un poquito la agresión, de hacer un debate al final con ideas. No quiere decir, para quienes están escribiendo, no quiere decir dejar de criticar. Para nada. ¿No? Usted y yo tenemos una relación amable, respetuosa, y creo que nos conocemos hace un poco de años. Hace ya, no digamos cuántos años, Néstor. No, voy a decir, usted y yo nos conocimos desde que yo era un joven reportero y cubría la Cancillería, y usted era un joven asesor de quien era canciller en ese momento, que era Luis Fernando Jaramillo. Imagínese. Han pasado 30 y pico de años. Digamos que éramos muy jóvenes. Estamos recién nacidos. ¿Gobierno Barco? Pero no, tampoco. Gaviria. No, Luis Fernando Jaramillo fue el primer canciller de César Gaviria. Y hemos tenido una relación decente, respetuosa, pero pensamos diferente. Y creo que eso puede ser un indicador de cómo se puede pensar diferente y cómo se puede respetar a la persona que uno tiene al frente. Ministro, gracias por venir esta mañana aquí a Blue Radio. Gracias, Néstor, y yo creo que es muy importante que hagamos un alto en el camino todos y que pongamos cada uno nuestro granito de arena, porque finalmente lo que importa es el país. Escucho opiniones. Gracias, ministro. Feliz día. Feliz semana. 8:19 en Mañanas Blue.